En el mundo de la química es necesario controlar los niveles de pH que hay en el sistema. Hoy trabajaremos las características de este tipo de soluciones y los cálculos matemáticos que están implícitos en ellas. Sea entonces tú bienvenido a otro capítulo de la química en tu vida. ¿Qué es una solución buffer? Una solución buffer puede ser aquella que está conformada por un ácido débil y su respectiva base conjugada o una base débil y su respectivo ácido conjugado. Esto con el objetivo de mantener el pH en un intervalo que no varíe mucho, es decir, que se mantenga constante en el tiempo. Ahora, ¿cómo funcionan las soluciones amortiguadoras? Bueno, supongamos que tenemos una solución buffer ácida conformada por el ácido acético y el acetato de sodio. En principio, un buffer con iguales concentraciones de ácido y base conjugada van a estar en equilibrio tanto el acetato como el ácido acético que conforman a este tipo de solución. Incrementar la cantidad de hidrogeniones que hay en el medio aumenta la concentración de ácido acético que hay en la solución y va a disminuir considerablemente la cantidad de acetatos que hay. Y eso lo hace con el fin de equilibrar la cantidad de hidrogeniones que hay, porque ese acetato va a reaccionar poco a poco con los hidrogeniones que han ido atacando al medio. Entonces, fíjense cómo los H3O+ y los acetatos se producen los ácidos acéticos y la molécula de agua. Ahora, ¿qué pasa si en vez de añadir ácidos fuertes estoy añadiendo bases o cantidad de hidroxilos mayores que la esperada? Bueno, en este caso aumenta la cantidad de acetatos que hay en el medio y la cantidad de ácido acético se disminuye. ¿Y eso por qué? Porque el ácido acético va a reaccionar con los hidroxilos que hay en el medio para formar mayor cantidad de acetato y formar también moléculas de agua. Los sistemas de reguladores de pH tienen dos tipos. Uno que es el buffer ácido y el otro el buffer básico. Y todos van a tener un ion que va a aumentar su concentración y el otro que va a disminuirlo para entonces equilibrar la constante de equilibrio. Veamos cómo es un ejemplo del buffer ácido. Si tenemos una mezcla, por ejemplo, del acetato de sodio, que es un electrolito fuerte, con el ácido acético, que es un ácido débil, el ácido débil, en este caso, el ácido acético, se va a disociar parcialmente, es decir, que va a formar un equilibrio iónico entre el ácido y los iones que éste forma. ¿Cuáles son? El H+ o el hidrogenión y el ion acetato negativo. En cambio, el acetato de sodio es un electrolito fuerte, es decir, que se disocia completamente en solución y eso implica que va a tener el sodio positivo y el acetato negativo. Entonces, ¿qué ocurre? En el medio va a haber mucho ion acetato negativo y entonces para equilibrar la solución que está en el medio, vamos a tener que en el equilibrio iónico se va a desplazar en la formación nuevamente del ácido acético para entonces mantener la balanza dentro del medio y así evitar que el pH, es decir, en la producción de los H+ que están en el medio, se produzca. Veamos ahora otro ejemplo con el buffer básico. El buffer básico que tenemos aquí en pantalla está conformado por el amoníaco, ¿verdad? Que al entrar con el agua se va a disociar débilmente, es decir, parcialmente va a formar un equilibrio iónico entre el amonio NH4+ más el OH- que es parte de esta disociación. Y como es un equilibrio parcial, se vuelve a convertir en el amoníaco. Y luego también este buffer básico va a estar conformado por el electrolito fuerte de cloruro de amonio, que se disocia completamente al entrar en agua, que es NH4+ más Cl-. En este caso, el ion común
es el NH4+. Y cuando aumenta esta cantidad de NH4+, se va a producir un desequilibrio en el medio, y lo que va a lograr es que en el equilibrio, que es débil, se va a producir más amonio para entonces equilibrar la cantidad de OH- que se está produciendo en el ambiente, y así entonces nivelar los niveles de pOH. Bien, acabamos de ver la importancia que tienen las soluciones buffer o amortiguadoras en el mundo de la química. El control del pH es muy importante a la hora de una reacción química. Un medio muy ácido o un medio muy básico puede perjudicar cualquier tipo de reacción. Lo mejor es el equilibrio, porque la química reacciona contigo.